Muy buenas noches a cada uno de ustedes en el segmento Jesús y la verdad presente. y es un gozo que una vez más usted nos acompañe durante este segmento. Eso y también es así. esperamos que continúe hasta terminar la programación. Eso es así. Por igual, no queremos que se le olvide compartir el segmento, que es lo que queremos dejar, dándole share, dándole like Y suscribirse, que eso es muy importante. Claro que sí, para que otros puedan seguir escuchando esta programación Eso es y que así. también les pueda llegar la alerta, porque cada semana nosotros tenemos contenido nuevo. Exacto. Nosotros siempre traemos este contenido de otro lugar, de otros países, para que vean cómo está surgiendo la situación. Y cualquier cosa que nosotros buscamos en otros países, lo traemos acá. Y para que vean que nosotros estamos viendo en los últimos tiempos, Jogabé, estamos en los últimos, que es lo que se está diciendo. Y para eso es este programa, el final de la verdad Presente. Así que qué mejor que comenzar con una oración. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias, Señor, porque continúa, Señor, en nuestra vida trabajando con nosotros. Ayúdanos, Señor, a serte fiel y obediente, Señor, y amarte sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. La noticia que traemos esta noche se titula Cristianos arrojados al mar, y esta vez quien lo hizo fue la Armada India. Vamos a ver. A menos 40 refugiados, entre ellos unos 15 cristianos y varios miembros de la musulmana Rohingya, fueron arrojados al mar por la Marina de la India el 8 de mayo De este año, fíjate, 2026. según el reporte de la agencia Associated Press. El grupo, que incluía ancianos, mujeres y niños, habían sido detenidos en Nueva Delhi y posteriormente trasladados a un portaaviones, desde donde se les obligó a abandonar la embarcación cerca de la frontera marítima con Myanmar. Las autoridades indias proporcionaron chalecos salvavidas a los refugiados antes de ordenarles nadar hasta una isla perteneciente a Myanmar. El paradero de muchos de ellos permanece incierto debido a la inestabilidad y violencia en territorio birmano, según confirmó el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Familiares de los afectados y fuentes de la ONU informaron que los refugiados estaban registrados ante ACNUR en la India y que su detención se realizó bajo el pretexto de recolectar datos biométricos. Algunos testigos relataron que antes de ser arrojados al mar, miembros del grupo fueron agredidos por militares indios. Associated Press no pudo verificar la forma independiente de todas las denuncias y ni la Marina ni el gobierno indio ha comentado sobre el caso. Yo digo que no les conviene. No me conviene, claro que no. La acción generó fuerte condena internacional. Tom Andrews, relator especial de la ONU para Myanmar, calificó la conducta de la India como un flagrante desprecio por la vida y la seguridad de quienes necesitan protección internacional. La ONU advirtió que estas acciones violan el principio de no devolución, que prohíbe devolver a personas a lugares donde sus vidas o libertad están en peligro. La comunidad musulmana con presencia cristiana es una de las más perseguidas del mundo. Myanmar les niega la ciudadanía y derechos básicos, y tanto en sus países de origen como en la India sufren hostilidades, violencia y desplazamientos forzados. O sea, quiere decir que le dicen que necesitan recolectar estos datos biométricos. Exacto. La excusa es tirarlos al mar, cerca de un país donde acabas de decir que les niega la ciudadanía y los derechos a las personas. Oye, Gaby, Entonces están a la deriva. yo estoy escuchando esta noticia, pero Gaby, esto es bien triste, ¿viste? Es como se que pone más peor concurrente esto. los países donde los cristianos no tienen derecho y literalmente se lo ejecutan, asesinan frente a la familia, ¿sabes? Algo increíble. En la India
Los cristianos también enfrentan crecientes persecuciones impulsadas por sectores nacionalistas hindúes. Ataques, discriminación y leyes anticonversión agravan la vulnerabilidad de quienes, como los refugiados musulmanes, buscan asilo por motivos religiosos. La ONU ha iniciado una investigación independiente y exige al gobierno indio que cese cualquier práctica que ponga en riesgo a refugiados, sean cristianos o musulmanes. El caso evidencia la grave situación de los desplazados en Asia y la necesidad urgente de protección internacional efectiva. Estos hechos desafían a la Iglesia global a orar y actuar en defensa de los perseguidos, recordando el mandato bíblico de acoger al extranjero y proteger al vulnerable. La fe llama a denunciar la injusticia y a buscar la paz y la dignidad para todos, sin distinción de credo. Así que en otras palabras, los que se nos están sintonizando ahora, nosotros esta vez estamos hablando de la India, ¿verdad? India. Y cómo tan increíble situación que ellos están literalmente cogiendo a los cristianos esta vez y los arrojaron al mar. ¿Por qué? Porque allá la persecución contra aquellos que se están convirtiendo al cristianismo es algo serio. Algo serio, sí. ¿Sabes? Nos hace apreciar la libertad que acá en el occidente tenemos. Así que hay una primera pregunta. Sí. ¿Quiénes luchan contra el bien? La mente y el corazón participan activamente en el servicio de Cristo, mientras que Satanás ha hecho que los seres humanos y los ángeles malignos se unan a sus filas para luchar contra el bien. Ello solamente puede herirnos en el carcañal. Sin embargo, cuando todo haga parecer que Satanás está alcanzando el triunfo mediante la tortura y la muerte, que es lo que está pasando aquí, los fieles que estén a favor de la ley de Jehová herirán al gran rebelde en la cabeza. Él no puede herir en el cancañar porque hay persecución, ¿verdad? Hay aflicción. Pero nosotros, cuando nos mantenemos fiel a la ley de Dios, a pesar de, lo estamos hiriendo a él en la cabeza. Exacto. ¿Sabes por qué? Porque sabe que su ruina va a llegar. Exacto. Así que es importante que entendamos que quienes luchan contra el bien, porque ahora mismo las personas cristianas que dan su vida por Jesús están en el equipo ganador, en el equipo del bien. Y vemos que Satanás usa a los agentes humanos. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Si nosotros nos alejamos del Señor y rechazamos, nosotros caemos en el bando del enemigo y somos sus instrumentos. Exacto. Esa es la triste realidad. Eso es así. ¿Qué efecto tiene el mal? Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, claramente. El diablo, eso está claro. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Y sigue diciendo, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Eso es lo que vino. Jesús vino a destruir esa obra del tenemos que darle tantas gracias, que Dios es el que frena el mal. Si fuera por el enemigo, estuviera jugando con nosotros, torturándonos por toda una eternidad. Y Dios ha permitido que el universo vea cuán grande y cuánto amor tiene por sus hijos. Porque hasta aún es el hecho de que le está dando el espacio para que Él se explique. Dime tú que tú sepas que alguien es injusto y quiera llevar a cabo un proyecto y tú, por amor, para que todas las criaturas puedan entender, le dejes el espacio. ¿Quién hace eso? No, en nuestra humanidad finita no lo podemos entender, pero Dios en su misericordia, el pecado va a terminar. Va a terminar así, eso es verdad. ¿Cuál es el sentir del pueblo de Dios? Vamos a ver qué dice la próxima cita. Dice, quien ama a Dios no solo amará a sus prójimos, sino considerará con tierna compasión a las criaturas que Dios hizo. Exacto. ¿Cuántas veces nosotros le levantamos tal vez un falso a alguien o nos enojamos con alguien o tratamos mal a alguien y se nos olvida que es una criatura que Dios hizo y murió por él? ¿Ah? Exacto. Cuando el Espíritu de Dios está en el hombre, lo conduce a aliviar el dolor en vez de producirlo. Ojo, eso es un dato importante para uno de decir, mira, este es un siervo del Señor y este no.
este es trigo y este es cizaña. Lo podemos identificar porque constantemente el ser humano, más bien el cristiano, tiene que estar como, ¿qué dice la palabra del Señor? Sí. Velando, porque el enemigo usa muchas artimañas para que el pueblo de Dios caiga. Pero a pesar de todo, fíjate, la cizaña se puede convertir en trigo. Ah, eso es claro que sí. Se puede Claro que convertirse, sí. aunque sea una persona bien mala, la persona puede convertirse. Claro que sí. Yo he visto mucha gente que eran malos de vicio Y y tú hoy sabes- en día tú no los conoces, eso no puede ser. ¿Y tú sabes quién les ayuda a ellos? Aquel trigo que se mantiene firme. Exacto. Y Dios lo usa como instrumento. Exacto. Cuando estas personas dicen, mira yo el mal que le estoy trayendo, y ellos se mantienen aferrados al Señor, quieren mi bien. Exacto. Así que nuestro testimonio es súper importante, El testimonio que de nosotros nosotros vale un estemos montón. arraigados al Señor y seamos lumbrera a todas esas Exacto, tinieblas. exacto. Eso es muy Muy importante. importante es eso. La próxima cita Ajá. de Review and Herald Sí. empieza diciendo con una pregunta. Sí, con una preguntita. ¿Quién es mi prójimo? Nuestros prójimos no son solo nuestros asociados y amigos especiales, no son sencillamente los que pertenecen a nuestra iglesia o los que piensan como nosotros. Nuestro prójimo es toda la familia Humana. Y la palabra toda es indigente. Exacto. Los que nos rodean, nuestros Exacto. vecinos, ¿sabes? Todo, literalmente todo. Todo. Sigue diciendo la cita que hemos de hacer bien a todos los hombres, principalmente a los que son de la familia de la fe. Exacto. Hemos de demostrar al mundo qué significa cumplir la ley de Dios. Por nuestro testimonio es una predicación así bien grande. A veces nos vamos bien lejos. ¿Y cómo le estamos predicando a nuestros vecinos? Eso es otro tema. Eso es otro tema. Consejo bíblico. ¿Qué dice Ok. Efesios? Efesios 6:13 nos dice, por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. No es fácil No. cuando, No es fácil. cuando viene gente a hacerte daño. Oh, no, y tiene que perdonarlo. Y tiene que amarlo. Sí. Tiene que amarlo. No es fácil, pero cuando aprendemos que Dios es amor y que Él es el que me da la capacidad de perdonar, que Él es el que nos da todos esos dones, pues todo lo podemos en Él que nos fortalece. Nuestra humanidad vamos a caer, vamos a juzgar, vamos a criticar, pero Sí. cuando Dios muere en mí, el Espíritu muere en mí, Exacto. tú lo que quieres es honrarlo y glorificarlo a Él. Y amarlo a Él significa también amar al prójimo Exacto. y perdonar. Exacto. En conclusión, casos como estos nos motivan a seguir intercediendo por las personas que necesitan refugio y aquellos que están siendo perseguidos también. Promover la justicia y la compasión, confiando en que Dios ve y cuida a cada vida, aún en medio de la adversidad más extrema. Y que estamos en un tiempo que tenemos que orar sin cesar. Es la clave, orar sin cesar. Porque vemos que no está siendo fácil allá y pronto va a ser una situación mundial. Ahora es el tiempo de nosotros poder prepararnos para resistir. Es Exacto. ahora, en la bonanza. Porque si ahora en la bonanza no podemos, imagínate cuando venga el tiempo No. difícil. Entonces, Así que mira, a doblar rodillas. a doblar rodillas, sí. Si no están doblando ahora, yo creo que ya es tiempo que hay que inicie desde hoy adelante, ¿no? Para Así que es. comience a doblar rodillas por nuestros hermanos que están por allá, que están siendo perseguidos, que no es fácil. No es fácil. Así que, Maranata, Cristo viene.
camino que es más ancho yo tomé. Parecía ser más corto y más fácil al andar, y de pronto en el camino tropecé. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, ¿por cuál de ellos caminando vas? Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, ¿por cuál de ellos caminando vas? Andando aquel camino solo estaba, sentí un gran temor que me invadió, y acercándose ladrones me golpearon sin piedad, me tiraron en el suelo y desmayé. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, ¿por cuál de ellos caminando va? Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, ¿por cuál de ellos caminando va? Pasando un gran ministro religioso, mirándome en el suelo comentó que por culpa del pecado en el suelo estaba yo, y siguiendo su camino se alejó. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, ¿por cuál de ellos caminando va? Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, ¿por cuál de ellos caminando va? De pronto un extranjero se acercaba, y viéndome en el suelo él corrió, y curando mis heridas en sus brazos me tomó, y llevándome seguro me salvó. Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, ¿por cuál de ellos caminando va? Camino ancho de este mundo, camino angosto que lleva al cielo, ¿por cuál de ellos caminando va? ¿Por cuál de ellos caminando va? ¿Por cuál de ellos caminando va? Bienvenidos nuevamente a otro momento especial donde podemos estar en contacto con nuestro Dios a través de su santa palabra. Nuestros temas titulados de Egipto a Canaán, hoy continuaremos con el tema titulado El camino es escabroso. Quisiéramos invitarle a que podamos inclinar nuestro rostro para tener una oración y así pedir la bendición del cielo al estudiar su santa palabra en esta noche. Amado Padre que estás en el cielo, glorificamos tu nombre, eres grande y maravilloso. Agradecidos estamos por tus bendiciones y tu cuidado que has tenido de nosotros durante todo este tiempo. Permítenos, al abrir tu santa palabra, tener la unción y la dirección de tu Santo Espíritu, que podamos comprenderla y atesorarla en nuestro corazón.
y sobre todo que podamos preparar nuestras vidas para poder tener un encuentro feliz contigo al llegar a la Canaán celestial. Guarda y bendice, te rogamos, a todos nuestros amigos que están conectados a través de las diferentes redes sociales. Que este mensaje pueda ser de bendición para sus vidas y muy edificante. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El camino es escabroso. Algunas personas quizás se pregunten, escabroso, ¿cómo es eso? Cuando hablamos de una porción de un terreno que se dedica a un camino y no está embreado, no está allanado y no se le ha tirado cemento, porque hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Se le tira cemento para tener un camino de cemento, o se le tira brea, asfalto, y entonces se tiene un camino de asfalto. Pero escabroso es dedicado especialmente a un terreno que es desigual, a un terreno que está lleno de tropiezo, de estorbos. Puede ser la hierba, puede ser boquete, pueden ser piedras. Es un camino que es peligroso, un camino que está al borde de lo inconveniente y quizás de lo inmoral. Podríamos describir un camino como áspero, duro, un camino de mala condición, difícil de pasar. Puede ser angosto, puede ser que esté lleno de árboles, muchas piedras, muchos boquetes, que esté a la orilla de un barranco y que se hace el camino peligroso. El camino de Egipto a Canaán es un camino escabroso, es un camino peligroso, es un camino difícil, es un camino duro, es un camino de mala condición. Cuando se analiza la historia del pueblo de Israel y viendo que ellos van hacia la tierra prometida, nos damos cuenta que Jerusalén se encuentra ubicada a unos 500 kilómetros al noreste del sitio donde el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Sin embargo, la nube que iba con ellos los guió 500 kilómetros al sureste. Y quizá nos preguntamos, ¿qué propósito tenía Dios para llevarlos por ese camino? ¿Saben? Dios a veces hace cosas que no podemos entender claramente. Sin embargo, Dios las hace con un propósito especial. Notemos que antes de Dios introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida, Dios anhelaba y quería preparar a su pueblo de manera tal que pudieran entrar allí con tranquilidad. Notemos que el pueblo de Israel se había acostumbrado a vivir como esclavos. Ellos eran esclavos de nacimiento. Ellos no podían salir, no tenían la libertad para decir voy a cambiarme de esta ciudad a otra. Ellos no tenían la libertad para decir voy a vivir en otro lugar. No tenían la libertad de ir a una escuela a estudiar, hacerse profesionales en alguna rama. No, ellos simplemente eran esclavos. Y viendo que no tenían ya otras alternativas, se acostumbraron a vivir como esclavos. Claro está, la esclavitud los llevó a ser insensibles, los dejó sin sensibilidad y no podían entender muchas cosas. Con el paso del tiempo, el pueblo se había vuelto idólatra y había perdido su visión espiritual. Habían perdido su norte. ¿Por qué?
porque el pueblo vivía solamente en la esclavitud. No se les permitía conocer otras cosas. Adoraban lo que ellos veían allí y a lo que el pueblo de Egipto estaban acostumbrados. Así que ellos miraban, no se les permitía tener libertad religiosa. Ellos simplemente caminaban y veían las costumbres que estaban rodeándolas, las costumbres de Egipto, los dioses de Egipto, las creencias de los egipcios, las modas de los egipcios. Todo lo que ellos tenían allí y veían eran lo que estaba en Egipto. No se les permitía ver nada más. No salían, no conocían otros pueblos, no veían otras regiones, nunca habían viajado, nunca habían cogido unas vacaciones, solamente trabajaban de sol a sol. Así que ellos estaban en ese dilema de lo que es la esclavitud. Ser esclavo era el todo para ellos, desde su nacimiento hasta su muerte. Ahora, cuando Moisés llega y comienza a hablar al faraón para que dejara ir al pueblo de Israel, el faraón no quería dejar ir al pueblo, porque ahí tenía su mano de obra, ahí tenía sus empleados y no le costaba nada. Ellos trabajaban, eran los esclavos, ellos realizaban las labores. No podía dejar ir al pueblo de Israel. Y pasaron varias pruebas, las plagas que cayeron en Egipto. Y una de las últimas plagas que cayó fue la visita del ángel de la muerte. El ángel de la muerte iba a pasar por cada puerta, por cada hogar. Y aquellos que no tuviesen la marca en el dintel de sus puertas, la sangre puesta allí, no quedaban cubiertos. Pero todos aquellos que tuvieran la sangre puesta en el dintel de sus puertas, el ángel iba a pasar y no iba a entrar en ese hogar para matar a los primogénitos. Eso se llamaba la Pascua, el día de la liberación. Y me es interesante encontrar en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 12 y el versículo 11, una declaración muy interesante. Y leo para ustedes. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bastón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Debían caminar con una vara o un cayado, un bastón. Este era el elemento que era un símbolo del peregrinaje. Les recordaba permanentemente que estaban en camino. Y al estar en camino, ellos sabían que tenían que tener un destino, un lugar para llegar. Sabían de dónde habían salido, sabían hacia dónde se dirigían, aunque no conocían el camino. Así que ellos iban. La vara les servía de apoyo. Caminar larga distancia. Necesitaban tener un apoyo. Y la vara, al igual que el bastón de hoy en día, es un auxiliar que se utiliza para que uno pueda caminar con seguridad, con un apoyo importante, de manera tal que no tropezaran, que no cayeran. Además, el cayado, la vara o el bastón les ayudaba a tener presente
que necesitaban depender de Dios. Era su única esperanza de redención. Así que iban caminando con la vara, con el bastón en la mano, con el cayado. No lo dejaban. Continuaban cada momento, porque el camino era difícil, porque el camino es escabroso, el camino era áspero, era duro, el camino era peligroso, y ellos iban caminando para poder tener la seguridad. El apóstol San Pablo resume con una sola palabra el motivo del fracaso del pueblo de Israel en el desierto. Y notamos aquí, en el libro de Hebreos, capítulo 3 y el verso 19, nos dice la palabra del Señor como sigue. Leo para ustedes. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Qué les impidió al pueblo de Israel llegar a la Canaán? Llegar a su destino, llegar con seguridad. ¿Qué fue lo que les hizo daño? La incredulidad. Aún teniendo todas las oportunidades de ejercitar la fe y profundizar su confianza en Dios, la primera vez que intentaron entrar en Canaán, que intentaron entrar a la tierra prometida, fracasaron. Fracasaron, no pudieron entrar, no pudieron llegar. ¿Por qué fracasaron? Por su incredulidad. Nosotros también estamos camino a la tierra prometida. Ese lugar especial que Dios tiene preparado para todos aquellos que en Él creen. Un lugar muy lindo, muy especial. Isaías nos dice que cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido al pensamiento del hombre, son las que Dios tiene preparadas para todos aquellos que le aman. ¿Qué puede impedirnos que entremos a la tierra prometida? Lo mismo que el pueblo de Israel. La incredulidad. El secreto del éxito consiste en aprender a confiar en Dios. Confiar plenamente en Él en todo momento, sin dejar que las cosas que nos rodean nos quite nuestra visión de lo que Dios anhela y de lo que Dios espera de nosotros. Él ha prometido acompañarnos por todo el camino, nunca dejarnos solos. Y si nosotros creemos profundamente que Dios nos acompaña, que Él está cada momento, cada paso que damos a su lado y a nuestro lado, caminamos con Él y Él con nosotros, las dificultades, los problemas que encontramos en el camino, esos tropiezos quedan a un lado, porque Dios está acompañándonos y va a hacer que nosotros podamos llegar a nuestro destino con seguridad. Solo podemos llegar allí si confiamos plenamente en el Señor. Ahora, es importante que podamos nosotros entender, estamos saliendo de Egipto. ¿Por qué razón? Porque en Egipto no hay redención. Estamos en el mundo y Jesús dijo, Padre, te ruego que los cuides del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo.
Vivimos aquí. Vivimos en este mundo que es peligroso, este mundo que es duro, este mundo que tiene malas condiciones. Es un mundo peligroso, tiene muchos inconvenientes y también hay muchas cosas que nos pueden llevar a la inmoralidad, que nos pueden llevar a tener una vida inmoral. De esos peligros Dios quiere librarnos. Mientras nosotros estemos en Egipto, no habrá redención para nuestras vidas. Egipto representa el mundo. Está claro que no podemos nosotros experimentar la redención mientras nosotros permanezcamos en el mundo. La influencia del mundo es muy sutil y no siempre es tan fácil percibirla. Nos atrae, nos atrapa, nos hace esclavos. Puede ser que nos atraiga la música. Puede ser que nos atraiga los vicios, los juegos. Puede ser que nos atraiga un sinnúmero de situaciones inmorales que rodean este mundo. Pero Dios anhela profundamente que nosotros podamos dejar estas cosas, porque Dios anhela cambiar nuestras vidas. Y no podemos continuar amando las cosas del mundo cuando tratamos de agradar a Dios, cuando tratamos de caminar con Dios, cuando queremos llegar al reino celestial, a la Canaán, la tierra prometida que Dios ha prometido para todos aquellos que le aman y le aceptan como Salvador personal. Este mundo no nos ofrece garantías. Este mundo no nos ofrece seguridad. Este mundo solo nos ofrece destrucción de nuestras vidas y que podamos perder no solo nuestra vida aquí en la tierra, sino también la vida en el reino de Dios, la vida eterna. El pecado insensibiliza y hace perder el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Tener el pecado continuo en nuestras vidas, las prácticas del mismo, nos van alejando de nuestro Dios y no nos garantiza que nosotros podamos llegar a alcanzar la vida eterna, esa vida que Dios anhela que tengamos profundamente en nuestro ser. Hoy tenemos nosotros que tomar una decisión importante, porque el camino hacia Canaán es escabroso. El camino hacia Canaán es desigual, está lleno de tropiezos, tiene muchas cosas que nos impiden llegar con tranquilidad. Puede tener muchos estorbos, piedras, boquetes, cuestas, barranco. ¿Cuántas cosas hay? Oh sí, esas cosas son vicios, inmoralidades. ¿Cuántas cosas nos apartan de Dios? El pecado se presenta de múltiples maneras y nos hace que nosotros no alcancemos la realidad de la salvación que Dios quiere darnos. El éxodo termina cuando se llega a su destino. Nuestro éxodo, nuestra salida, nuestro caminar terminará cuando nosotros lleguemos plenamente al reino de los cielos. Ese momento de felicidad, ese momento de éxito,
A eso Dios te llama, para que puedas entender que el camino al cielo no es una carretera amplia, no es una carretera fácil, no es un camino con mucho lujo, con mucha tranquilidad. No, es un camino difícil, porque tenemos que negarnos a nosotros mismos, porque tenemos que dejar el mundo, porque tenemos que acostumbrarnos a vivir de la manera en que Dios anhela que vivamos. Hay muchas costumbres que tenemos que dejar y hay otras costumbres que tenemos que aprender y atesorar. Aquellas que nos permiten acercarnos a Dios. Aquellas que nos permiten buscarlo con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser. Esas costumbres nos van a llevar para que podamos nosotros entender que la salvación incluye 3 aspectos y son aspectos importantes. El primero es la justificación. El segundo es la santificación. Y el tercero es la glorificación. Mirando estos 3 aspectos, nos damos cuenta de lo grande que es nuestro Señor. Él nos justifica cuando nos saca de Egipto. Nos saca, rompe las cadenas y nos liberta para que podamos entrar. Él nos santifica mientras vamos caminando, camino a la Canaán celestial. Y Él nos glorifica cuando llegamos allí, cuando estemos delante de su presencia en el reino de los cielos. Allí Él nos va a acompañar. Ese momento será un momento muy especial, porque en ese momento Dios cambiará toda nuestra vida. Aunque cada uno de estos 3 aspectos, la justificación, la santificación y la glorificación, son distintos, notemos algo importante. Ellos son inseparables. No podemos nosotros entrar en ese momento de darle más importancia a uno que a otro. Notemos que la persona representada, la Pascua, ese momento en que tenían que comer deprisa, que tenían que tener todo a la mano, incluyendo el bastón, la vara, y comer deprisa. Ese momento de la Pascua representa la justificación. Tenían que comer deprisa porque iban a romper las cadenas, porque iban a recibir la libertad, porque iban a salir, ya no iban a ser esclavos. Qué maravilloso es nuestro Dios cuando nos permite que podamos nosotros entender que nosotros podemos alcanzar la justificación por su gracia, porque Él nos busca, porque Él permite que las costumbres que nos atan a este mundo se rompan, porque Él puede cambiar nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar. Ya no pertenecemos al mundo, ahora somos peregrinos, vamos caminando, entramos, salimos del mundo y vamos por el camino para llegar a nuestro hogar, el hogar que Dios nos ha prometido. El camino por el desierto, por donde el pueblo de Israel pasó, era la santificación. Y en ese camino se iba viendo cómo podían acercarse más a Dios, cómo Dios hacía cosas para que ellos pudieran acercarse y entender el plan de la salvación, ese plan importante que Dios mantenía siempre a su lado. Dios anhela que nuestra vida pueda ser santificada. Y en el camino
vamos a alcanzar esa santificación, porque podemos tener una relación profunda con Dios y Él nos va a ir guiando, nos va a ir enseñando lo que necesitamos aprender para poder alcanzar el reino de los cielos, para que nuestra vida cambie y sea diferente, para que podamos ayudar a otras personas. Sí, Dios anhela profundamente que nuestras vidas sea santificada. La entrada a Canaán, ese momento de buscar ya, de haber llegado, de estar en la puerta, ahí en la frontera, ese momento simboliza la glorificación, porque ahí Dios nos entrega el hogar que tanto esperamos. Ya no vamos a peregrinar más, ya vamos a salir del camino, ahora vamos a estar en nuestro hogar, la tierra prometida, tierra nueva, tierra que fluye leche y miel. En ese momento, Dios nos dará la oportunidad de que podamos tener el gozo y la alegría de vencer, porque de ahí en adelante, al entrar en la Canaán celestial, ya habremos dejado todo en el pasado y ahora seremos transformados, esto corruptible en incorrupción, y tendremos vida eterna en el Señor. Si hacemos un énfasis especial sobre uno de estos aspectos, vamos a distorsionar la verdad bíblica de la salvación. No podemos darle más énfasis especial a uno de los aspectos, porque los tres trabajan en conjunto. Dios nos justifica, Dios nos santifica y Dios nos va a glorificar. Cuando nos justifica, cuando rompemos las cadenas y la relación nuestra con el mundo. Nos santifica porque somos peregrinos, estamos camino a Canaán. Y nos va a glorificar cuando entremos por las puertas de la santa ciudad, la nueva Jerusalén. En ese momento tan especial, Dios estará llevándonos. El cristiano ha sido, es y será siempre salvo por la gracia de nuestro Señor. No porque hagamos algo nosotros, porque lo merezcamos, no, porque Dios en su infinito amor nos ha salvado por gracia. Quizás nos preguntemos, ¿por qué Dios utiliza las pruebas para ayudarnos? ¿Cuál es el propósito de las pruebas? ¿Saben? Al leer la Biblia y mirar las vidas de las personas que vivieron antes que nosotros, nos damos cuenta que muchas veces Dios utiliza las pruebas para ayudarnos a creer y crecer en Él. Él permite la prueba para que nosotros aprendamos a depender plenamente de Él cada momento de nuestras vidas. En eso, Dios nos guía, nos lleva y nos ayuda. Así como el pueblo de Israel debía afrontar dificultades, y esas dificultades muchas veces eran dificultades cotidianas, ellos aprendieron a depender del Señor. Nosotros también debemos buscarlo de todo corazón. Entonces se cumplirá el propósito divino. El apóstol San Pablo nos dice en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 28.
nos dice, y leo para ustedes, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos guía, nos lleva, nos bendice, nos protege y nos dice que todas las cosas obran para bien, nuestro bien. Eso es a los que aman a Dios. El bien que promete Dios no tiene que ver necesariamente con las cosas temporales de esta vida. No tienen que ver necesariamente con una casa, con un carro, con una buena cuenta en el banco. No, pero tiene que ver con nuestra redención, con nuestra salvación, nuestro progreso para poder llegar a la Canaán celestial, a la tierra prometida. Dios no nos quiere dejar. Él necesita que nosotros podamos acercarnos plenamente a Él. Y para hacer eso, Él nos ha dejado el pan del cielo. ¿Saben? El pueblo de Israel salía a buscar el pan del cielo, el maná. Y notemos lo que nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 4 y el versículo 4. Y nos dice así, en el momento de la tentación de Jesús, cuando fue llevado al desierto, Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué maravilloso es saber que Dios anhela que nosotros podamos tener su palabra en nuestras vidas. La palabra de Dios, así como el maná, tiene un origen sobrenatural. El maná descendía del cielo, caía, y allí ellos iban a buscarlo. La palabra de Dios, la Santa Biblia, el mensaje que hemos tenido aquí escrito en las Sagradas Escrituras, debemos aceptarlo tal como es. Su origen es sobrenatural. Su origen llega porque es Dios quien reveló su palabra. Y fueron los profetas, los escritores, los que cogieron el mensaje de Dios y lo plasmaron en palabras humanas para que hoy en día nosotros pudiéramos tener esta palabra santa y estudiarla en nuestras vidas. Su poder se activa mediante la lectura y se pone en práctica cuando la estudiamos, cuando la leemos, cuando hacemos la lectura de la palabra de Dios y en nuestras vidas la ponemos en práctica, ahí se activa su poder, un poder maravilloso. El maná representa la devoción diaria que nosotros necesitamos tener con nuestro Dios. Esta recolección debía hacerse en la mañana y esto era una acción prioritaria. No se podía dejar. Tenían que hacerlo temprano en la mañana porque al calentar el sol, el maná se derretía y se dañaba. Así que el que no iba temprano en la mañana a recoger el pan del cielo, entonces se quedaba sin nada. David escribió en el Salmo 5 y el versículo 3. El salmista David dijo, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana
debemos nosotros presentarnos ante nuestro Dios en una forma marcada, buscando su amor, su gracia, su dirección, su guía, el perdón. Qué lindo es cuando podemos nosotros entender que Dios anhela buscarnos en forma especial. El Evangelio según San Marcos, capítulo 1 y el verso 35, se nos dice lo siguiente: levantándose muy de mañana, aún siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esa era la costumbre de Jesús: buscar la dirección del Padre, levantarse de mañana, aún muy oscuro, para presentarse a Dios en oración. Nosotros también podemos y necesitamos buscar de la presencia de Dios ampliamente. Ellos necesitaban alimentarse, iban temprano en la mañana a recoger el pan del cielo. Nosotros también necesitamos alimentar nuestra vida, nuestra alma, y debemos hacerlo de mañana. Debían inclinarse para recoger el alimento. El alimento estaba puesto en el suelo y ellos se inclinaban para poder recoger el pan del cielo. Nosotros también debemos orar por el sustento y debemos inclinarnos, debemos arrodillarnos, postrarnos delante de la presencia del Señor. La comprensión de la palabra de Dios no depende solo del intelecto, sino también del corazón. Podemos nosotros buscar plenamente la acción de alimentarnos espiritualmente. Y esa acción de alimentarnos espiritualmente requiere un esfuerzo de nuestra parte. Levantarnos temprano en la mañana, buscar del Señor, abrir su palabra, arrodillarnos, orar, presentar nuestras necesidades y nuestro agradecimiento a Dios en forma muy especial. Cuando Dios envió el maná, muchos lo despreciaron, preferían otro tipo de alimento, pero saben, el que necesitaba era el que Dios les estaba enviando. Qué lindo es saber que podemos recibir la palabra de Dios en nuestras vidas, que Dios anhela que nos alimentemos plenamente con Él. Y cuando Dios lo hace en una forma muy especial. Amigo, hoy yo te invito a que cada mañana abras tu palabra, abras la palabra de Dios, abra plenamente, la estudie, la reciba, el pan espiritual, el pan que descendió del cielo, y que puedas presentarte a Dios de mañana, de rodillas, orando delante del Señor. Haz de esto una costumbre, un hábito que te va a ayudar en toda la existencia de tu vida. Y el camino a Canaán, a través de ella, será mucho mejor. Podremos tener la seguridad de que Dios no nos abandona, de que Él nos guía y Él nos va a enseñar. En esta hora quisiéramos presentarte delante del Señor y oramos. Padre Santo y bueno, estamos muy contentos porque nos has enseñado cuán importante es que caminemos. Desde que salimos de Egipto, andamos con la vara, andamos ahí por el camino. Es un camino escabroso, es difícil, tiene muchos lugares que son incómodos, pero agradecidos estamos por tu compañía, porque nos llevas. Y en esos momentos difíciles podemos nosotros tener
la plena seguridad que tú nos estás guiando, protegiendo y librándonos de todo mal. Gracias porque nos das el pan del cielo. Gracias por tu palabra santa. Ayúdanos a que podamos hacer nuestra parte, tomarla, leerla, estudiarla y recibirla con gozo en nuestro corazón. Bendice a todos nuestros amigos que se han sintonizado a través de las diferentes plataformas. Ayúdales en sus necesidades y permiten que ellos también puedan sentir que este viaje a Canaán es un viaje que vale la pena. Es un viaje que nos va a dar grandes beneficios y grandes bendiciones, porque llegaremos a la patria celestial. Cuídanos y protégenos siempre. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.